Ha llegado la hora de abrir nuestras mentes, adentrarnos en lo desconocido, escuchar los susurros en la inmensidad y descubrir los misterios de la medianoche. Durante las décadas de 1920 y 1930, surgieron personas que afirmaban escuchar voces mientras oían la radio. Voces de origen extraño que no pertenecían al locutor o a la emisora. Pero fue hasta el verano de 1959 cuando Fredrik Jorgensen, cantante de ópera y cinematógrafo sueco, usaba un magnetófono para grabar el cantar de los pájaros. Pero lo que registró en esa cinta daría inicio al estudio de uno de los fenómenos paranormales más intrigantes de la historia. Al terminar la sesión, decidió escuchar las grabaciones dentro de su casa. Reprodujo la cinta y comenzó a comprobar que no se había producido ningún error. El audio era nítido. Se escuchaba a la perfección el trinar de los pájaros, pero poco después notó que en la grabación había voces humanas. Aparentemente, alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba. Al día siguiente, repitió la grabación, en la misma zona, poniendo especial cuidado de que nadie anduviera cerca del aparato. Y de nuevo, al reproducir la grabación, junto al canto del pinzón, una nueva voz se escuchaba perfectamente. Pero en esta ocasión creyó reconocer la voz de su madre ya fallecida, diciéndole algo que solo ellos conocían, el nombre cariñoso y familiar con el que su madre lo llamaba. Según Jorgensen, en la grabación se escuchaba algo así: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Desde entonces, miles de parapsicólogos se han aventurado a grabar las voces de los muertos, dándole a este fenómeno el nombre de psicofonías. Tal vez pienses que son reales, tal vez pienses que no. Lo cierto es que en este podcast escucharás algunos ejemplos que por mínimo te harán tener una noche complicada. Esta psicofonía fue grabada en la Casa de las Caras de Belmes, una casa ubicada en Belmes, en España, donde se registra un peculiar fenómeno que consiste en la aparición de pigmentaciones que se asemejan a rostros, calaveras y otras partes del cuerpo humano en el suelo, techo y paredes del lugar. Esta grabación podemos escuchar con claridad una voz que dice: matar a él. Matar a él. Matar a él. Aunque admito que es una voz muy clara, no tengo una buena idea de a qué se refiere con matar a él. Me refiero a que hay diferentes formas en las que lo pudo haber dicho. Matadle a él, matarlo a él, o más sencillo, simplemente decir matarlo o matarle. ¿Ustedes a qué creen que se refiere esta voz? Este fue un sonido captado por un contestador automático. El aparato se puso en marcha por sí solo. La señora de la casa se dio cuenta del problema y al revisar tenía un mensaje.
lo cual era extraño porque el teléfono no había sonado con ninguna llamada. Fue la cosa más aterradora de su vida al reconocer la voz de su difunta abuela llamándola Furcia 3 veces. Dentro del mundo de las psicofonías, podemos considerar al Dr. Sinesio Darnell como una eminencia, debido al gran número de estudios y grabaciones registradas. Lo que vamos a escuchar es tal vez una de las mejores grabaciones. Está por demás decir que hiela la sangre por el tono de súplica en la voz. Se registró cuando el Dr. Darnell preguntó: ¿cuál es el origen de las voces que se escuchan durante las grabaciones? Y esto fue lo que obtuvo por respuesta. Es adimensional. Adimensional hace referencia a que no tiene dimensión, o que las voces no vienen de una dimensión en concreto. Pero entonces yo les pregunto, ¿de dónde vienen? ¿Dónde nace este sonido? Cabe recalcar que el Dr. Darnell no hacía sesiones al azar. Él mismo era quien provocaba las voces. Les hacía preguntas y esperaba respuestas concretas. Lo que estás escuchando son respuestas después de horas y horas de sesiones. No es como que puedas ir, preguntar y obtener una respuesta de inmediato. Esta voz fue grabada en el Palacio de Linares, y lo horrenda de esta voz es solo superado por su claridad, y más aún por la increíble tristeza que deja al escucharla. Tomada en el año de 1990, la voz de una pequeña niña que dice: mamá, mamá, no tengo mamá. En este sonido debo admitir que aunque lo he escuchado varias veces, siempre me produce esa sensación de escalofríos, de incomodidad al pensar que en una niña atrapada en alguna parte oscura y durante mucho, mucho tiempo. Sin duda, es un tema polémico. Las psicofonías o voces del más allá capaces de ser grabadas junto a las fotos de fantasmas son la forma más antigua de atemorizar. Para la mayoría de los casos, se requiere dar una explicación, como que el ser humano es capaz de percibir sonidos aleatorios en el entorno e interpretarlos. Otros dicen que son interferencias radioeléctricas captadas por los aparatos. En otros, simplemente es fraude, debido a que en este tipo de fenómenos no se puede aplicar ningún tipo de método científico, como el de ensayo y error. Existe una teoría donde se cree que las psicofonías no vienen del vacío, se generan a partir de los sonidos en el ambiente. Pueden ser sonidos del viento, del agua que cae de un lavabo, del sonido blanco de la televisión o de la estática de una radio, que proviene del sonido más leve.
Acompáñanos en este programa la siguiente semana, donde volveremos con mucho más contenido y más misterios de la medianoche.